El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, vamos a compartir un poco esta palabra de Dios. Hay un elemento muy interesante que siempre a mí me ha llamado la atención, y es la palabra como tal, Dios, y todo lo que conlleva, todo lo que va detrás de esa palabra, lo que representa. Y de alguna manera la misma Biblia nos ayuda a entender el significado, no de diccionario, no de etimológico de la palabra Dios, sino el significado que tiene para el pueblo, el significado que tiene en cuanto al entendimiento que tiene el ser humano de lo que es Dios o de lo que es un Dios como tal. No me estoy refiriendo ahorita solamente al Dios cristiano, al Dios que nosotros creemos, adoramos y tratamos de servir. Me estoy refiriendo a todo este concepto o toda esta idea que conlleva, tal vez no en un cuestionamiento o en un razonamiento sensible, cognitivo, así de decir, bueno, estoy entendiendo esto, sino lo que va a hacer que nosotros actuemos en función de esta palabra. Voy a tratar de explicarme porque creo que me fui por niveles un poquito medio raros. Dice, el Señor tu Dios, nos dice el libro del Deuteronomio, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos por tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es el primer aspecto que podemos entender lo que significa Dios? Dios es el que va a marcar. Ahorita quitemos la palabra con toda la connotación que nosotros como cristianos le damos al Creador, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Pero veamos qué significa o cómo podemos entender lo que es la palabra Dios, y podemos entender cómo muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, aún diciendo que creemos en un Dios único y verdadero, tenemos ídolos o cometemos el acto de idolatría, que es sustituir a Dios. Y el mismo Dios va a marcar qué significa el que realmente Él sea nuestro Dios. Aquí con este cuestionamiento es que cada uno de nosotros veamos hasta dónde verdaderamente nuestro Dios, el Dios verdadero y único, es nuestro Dios, o cuando realmente simplemente le damos el título de Dios, pero no lo es y tenemos otros dioses. Entonces el primer elemento importante para poder definir es te manda, o sea, Él manda y nosotros obedecemos, que cumplas las leyes y decretos. Cumplirlos no solamente es, ok, ahí voy, sino guardarlos en el corazón y ponerlos en práctica con toda la alma. O sea, implica toda la participación del ser humano, todo el empeño, toda la realidad que es el ser humano, mente, alma, cuerpo, espíritu, y ponerlo en práctica. Guardarlo en el corazón, o sea, en el lugar donde vamos a tomar las decisiones, donde vamos a decidir entre hacer esto o hacer lo otro, entre hacer dejar de hacer algo o empezar a hacerlo.
sea donde tomamos las decisiones, donde es la esencia del ser y vamos a decidir entre lo que creemos o decidimos que es bueno o decidimos que es malo. Y aquí viene el planteamiento. Dice el texto: hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios. Que Él será tu Dios. ¿Pero qué? Solo si tú caminas por sus sendas. ¿Qué significa? Significa que para que Dios sea mi Dios, aunque Él es Dios, nosotros sabemos que esto no depende de nosotros para que Él sea Dios, pero que nosotros lo aceptemos como Dios. Es que aprendamos a caminar, aprendamos a decidir, aprendamos a pensar, aprendamos a actuar de acuerdo a los caminos que Él nos va marcando. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho que somos cristianos, que creemos en el único Dios, pero las sendas que marcamos o las sendas que seguimos no son las que nos ha marcado Dios, sino otros dioses? Actuamos más a veces por el instinto, a veces más por la cuestión instintiva, sensitiva, o por el sentimiento, o por las necesidades, o por los miedos, o lo que ustedes quieran. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cuántas veces hemos hecho a un lado a Dios, simplemente por el hecho de no caminar por donde Él nos va marcando. ¿Cuál es el requisito? Aprender a caminar, pero por los caminos que Él nos marca, por las directrices y las acciones. Claro, pues esto se consiste verdaderamente en que yo reconozca a Dios como mi Dios. Y ahí es donde uno se va a dar cuenta que realmente, pues, podremos decir y proclamar y decretar y hacer, pero si yo no camino por las sendas que Él me va marcando, realmente no lo estoy aceptando como mi Dios. Será Dios, pero no es mi Dios, porque no camino por donde Él me va marcando. Entonces ahí yo creo que podríamos darnos cuenta, o debemos darnos cuenta, cuántos dioses hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por cuántas sendas hemos caminado que no tienen que ver nada con lo que Dios nos ha marcado. Entonces, de alguna manera, hemos tenido muchos dioses que nos han marcado la dirección, que nos han guiado y nos han desviado de esta relación con el único y verdadero Dios, y que nosotros o no hemos sabido, o no nos han enseñado, o nos hemos querido hacer tontos para no darnos cuenta de la idolatría, del acto contrario a la relación que debíamos de tener con nuestro Dios. Dice: hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos y escucha su voz. Entonces, ahí es donde viene la definición de la relación, de lo que significa para el hombre Dios. Y la misma Biblia nos los va diciendo. Él nos va marcando camino y nosotros guardamos las leyes, mandatos y decretos y escuchamos su voz, que sería la actitud sana y también madura de cualquier fiel cristiano. Señor, muéstrame tu camino. Señor, en el primer momento del día, tratar de actuar y pedirle a Dios su Espíritu Santo para actuar de acuerdo a los caminos o las sendas que Él quiera que yo tome, aunque no sea de acuerdo a lo que yo quiero, aunque no sea de acuerdo a lo que yo quiero evitar. Y ahí es donde verdaderamente proclamo que Dios es mi Dios, porque Él me marca el camino. Pero ¿cuántos caminos, repito, hemos tomado que no son ni tienen nada que ver con Dios, que no son ni siquiera vagamente algo querido por Dios? Y ahí es donde, pues, el ser humano podemos darnos cuenta cuán distantes y cuán ajeno verdaderamente es nuestra relación con Dios, y no como nosotros nos hemos engañado y terminamos creyendo que con cumplir con ciertos aspectos externos que son importantes, ya con eso, pues realmente Dios es mi Dios. Luego dice más adelante el libro: hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad. Como Él te lo ha prometido,
pero solo si guarda sus mandamientos. 3 veces, o sea, en este texto 3 veces, si guardas, si guardas, si guardas, mandamientos, decretos y leyes. Y otra vez, te he oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Otra vez, entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la definición de la relación del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo? Que Dios nos marca la pauta y que nosotros seguimos, obedecemos y guardamos lo que Él nos marca. Y ahí dice, por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Y ahí es donde, bueno, aquí como que, ¿cuáles son los mandatos? Y aquí es donde entran pues muchos conflictos a nivel de tantas leyes, tantos mandamientos que tenía el pueblo judío, 613, si mal no recuerdo, mandatos para cumplir y que Dios fuera su Dios. Y Jesús viene a hacer una revolución, viene a cambiar completamente toda esta realidad y enseñarnos unas sendas, unos caminos más concretos, pero más difíciles, que nos van a marcar en un ámbito en donde vamos a tener que quitar o destruir caminos que ya teníamos, o que tal vez por la misma naturaleza del hombre, la concupiscencia, es más fácil tomar. Y fíjense lo que en el Evangelio nos va marcando. Has oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. O sea, aquí ya no es solamente la cuestión de para que sean ustedes el pueblo y el Dios, o sea, ya es una relación más íntima, de filial entre padre e hijo. Pero ¿qué se necesita? Amar al hermano que te odia. ¿Y por qué voy a amar al que me odia? Porque Dios lo ama a él y porque me lo pide a mí. Si no, entonces no es Dios. Para mí no es Dios, porque no le creo y porque no le obedezco. En eso consiste. Y acuérdense, el elemento que Jesús nos viene a enseñar, hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es mi hermano? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, constantemente Jesús hablaba de la voluntad del Padre, de hacer lo que el Padre le marcara, aunque fuese doloroso. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a que realmente el camino, la senda y lo que yo he guardado no es remotamente de Dios, sino que es mi soberbia, mi orgullo y el por qué yo, o el justificarme, como lo he predicado esta semana, justificarme mis pecados porque los otros me han hecho, y yo hago lo que estoy haciendo porque otros me han hecho. Entonces en este ámbito, ahí Dios ya no es mi Dios. Mi Dios es el odio, mi Dios es mi orgullo, mi Dios es mi conservación, mi estar bien, porque Él me está marcando las sendas. Aunque Dios me esté diciendo otras cosas, yo le hago caso más a lo que siento, a lo que quiero, a lo que necesito o a lo que no me gusta. Hago más caso a esto y Él me va marcando esas sendas. Y al marcarme esas sendas, en ese momento, eso que yo estoy sintiendo, yo lo convierto en mi Dios, porque me está diciendo qué hacer y me está guiando. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, que sin darnos cuenta, nuestro entendimiento, nuestra manera de concebir las cosas, yo digo, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero nuestros hechos, nuestro camino, nuestras sendas, no tienen nada que ver con Dios. Entonces, aquí hay una incongruencia, aquí hay una ruptura entre lo que digo que creo y entre lo que realmente creo. Y ahí es, obviamente, pues a esto le llamamos pecado. Pero al menos para mí esta lectura como que me está permitiendo entender varios aspectos que no alcanzaba a comprender, no alcanzaba a entender. Y siempre me ha cuestionado esa palabra, Dios, Dios, Dios. O sea, en ese término que es Dios, el término. Pero ahora ya no solamente era el término, sino qué significa, o sea, qué implica la palabra Dios para nosotros.
implica aquel que va a marcar la pauta, aquel en el quien yo me voy a apoyar, aquel a quien yo voy a obedecer, a quien yo le voy a creer y voy a apostar todo. Por eso, descubrir esto como cristiano, como sacerdote, y darnos cuenta de que probablemente estamos muy lejanos de que verdaderamente Dios sea nuestro Dios. Afortunadamente, cuando uno se da cuenta, se puede arrepentir, tratar de cambiar, y para eso tenemos el sacramento de la confesión, para tratar de retomar esas sendas. Pero nos volvemos a desviar y nos volvemos a confesar y tratar. Pero fíjense, todo lo que marca las sendas, y cuántos lo hacemos, ¿no? Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Si a veces no somos capaces de dar el saludo al que me cae gordo, soy capaz de dejarle hablar a una persona porque me hizo la vida de cuadritos, soy capaz, no sé, hasta hacerle daño hablando mal de otra persona, calumniándola. O sea, cuando me están pidiendo, no solamente que no haga eso, me están pidiendo que ame a esa persona. Y hay que entender el amor, repito, no como un sentimiento, sino como un acto de voluntad en donde voy a procurar lo mejor de esa persona. Amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada. Y aquí la persona amada no es la que por la cual late mi corazón, sino en la cual yo voluntariamente acepto amar y acepto servir, aunque esa persona no se deje amar, incluso me haga la vida de cuadritos. Ahí es donde estoy tomando las sendas que Dios me está marcando. Amar a mi prójimo. Amar al que me ha odiado, al que me ha lastimado. Y rogar por aquellos que me persiguen y me calumnian. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a la plenitud de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Si yo, como católico, que me digo católico, no vivo y no cumplo en esas sendas, pues difícilmente voy a entender la importancia, la magnitud para la cual los demás están llamados. Soy tan egoísta que todavía estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Cuando empieza uno a comprender la magnitud a la cual Dios me está llamando, pues a un lado, no quiere decir que dejo de sentir, pero a un lado me refiero, allá no van a ser lo que me va a gobernar ese coraje, ese odio, sino que esas personas que me odian, esas personas que me han lastimado, lleguen a ser verdaderamente hijos de su Padre Celestial, que hace todo por todos. Y ahí en el ejemplo del sol, que hace salir el sol por los buenos y por los malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Entonces, viene el planteamiento, a ver cómo estamos. O sea, ¿cómo saber que verdaderamente tu Dios es Dios? Bueno, muy sencillo. Si haces todo lo que hacen todos los demás, ¿qué es? Amar a los que te aman, pues qué chiste. Servir a los que te sirven, ¿sí? Saludas solamente a los que te saludan. Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y esta perfección implica precisamente guardar las sendas, guardar las leyes, los mandatos y decretos, guardarlos en el corazón y ponerlos en práctica con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Por eso, Él dice, yo seré tu Dios, pero solo si tú caminas por las sendas que yo te voy a marcar, ¿sí? Y escuchas esa voz. Por eso, y termino con esta idea, decimos que, bueno, digo yo, no, en este sentido, leyendo el libro del Deuteronomio, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Esa es la clave fundamental. No podemos tener otros dioses que desgraciadamente a veces tenemos. Solamente uno hay que obedecer, solamente a uno hay que servir. Que el Señor nos concede esa dicha, como dice el Salmo 118, dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
presento el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.